días a todas, todos. Doctora Eren, ya la tenemos por ahí conectada. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede ver? Hola. Hola, doctora. ¿Podemos probar su audio para ver que todo esté bien? Si no, para de una vez hacer cambios. Buenos días. ¿Se requiere? No la escuchamos. Entonces, a ver. No, creo que todavía no la logramos escuchar. Buenos días. No sé que pase por ahí. Hola. Hola. ¿Usted nos logra escuchar? Sí, yo los escucho. Sí, me parece que tiene el audio conectado, está bien, está activado, pero no logramos escucharlo. ¿Ahí me escuchan? Buenos días. No. Sí, me parece que no la escucho. ¿Usted nos escucha bien? Sí. Regreso. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, si gusta puede conectarse, desconectarse y volverse a conectar, a ver si eso mejora el tema del audio, porque no sé qué pasó ahí. Buenos días. Hola. Sí, pero a ver, algo está sucediendo acá. Más cerca, me acerco al micrófono quizá. Deme un par de segundos porque algo está pasando aquí, permítame. Se fue Hugo, ¿verdad? ¿Le puede echar un grito rapidísimo? Porque... no sé qué pasa aquí. Oye, no se escucha. Doctora, me parece que tenemos ahí un problema con el audio. Deme un par de minutos para poderlo resolver, porque no escuchamos su voz y está como el rebote del sonido. Voy a cambiar de todas maneras en lo que llegue el técnico otra vez de audífonos, a ver si ahí mejora. Ok. Sí, perfecto.
¿Se escucha? ¿Hola? Nuestros audífonos, ¿verdad? Pero está en la tablet, pero está puede estar cancelado. La estación de la tablet está cancelada. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ella se nos escucha bien. ¿Puede hablar, de favor? No. Me voy a salir y voy a volver a ingresar. ¿Ahí mejora? Sí, bueno. Doctora, ¿está por ahí? ¿Puedo corroborar de nuevo el audio? A ver si ya la escuchamos. Buenos días. Sí, ya, perfecto. Listo. No era, listo. Muchas gracias. Tuvimos ahí un problema con la conexión del audio, pero ya está, ya la logramos escuchar. Una disculpa, de verdad. A ustedes una disculpa. Bueno, me voy a permitir ahora sí brevemente leer una reseña, una semblanza de la doctora Eren, ya después de todo este cambio técnico que tuvimos, y darles nuevamente la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro Seminario Internacional Permanente sobre Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Estamos en vivo desde la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos, y a nombre del contraalmirante retirado Luis Enrique Barrios Ríos, me permito darles la cordial bienvenida a una semana más de nuestro seminario. Ya estamos casi a 2 meses de haber iniciado este seminario permanente, y todas las sesiones ustedes las han podido seguir a través de las redes sociales de la Comisión Estatal de Seguridad y a través de la página de Facebook, también de la Comisión Estatal de Seguridad. Entonces, no solamente esta sesión, sino las sesiones anteriores, ustedes las pueden consultar ahí. Recordar que nuestras sesiones son los días lunes y martes, pero que la próxima semana, por cuestiones del puente vacacional, que aunque no se debe de salir, pero hay puente vacacional, no estaremos teniendo sesión, y regresaremos la semana del 9 de noviembre para ya dar finalidad, cierre a este seminario que ha sido altamente exitoso y que ha sido de mucho valor para nuestros elementos que hoy nos acompañan. El día de hoy nos acompaña de manera virtual también la doctora Serena Heréndira Serrano Oswald. Me voy a permitir leer una muy breve reseña curricular de su trayectoria, tanto profesional como académica, para luego cederle la palabra a la doctora y que podamos iniciar con este ejercicio. La doctora Serena Heréndira Serrano Oswald es investigadora titular en el Programa de Cultura, Política y Diversidad del CRIM, donde colabora en el Programa de Equidad y Género desde 2003. Su formación académica es de postdoctorado en Sociología y Género por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Antropología Social, igualmente por la UNAM, estudios doctorales en Psicología, maestría en Psicología Social, maestría en Terapia Familiar Sistémica, especialidad en posgrado en Psicoterapia Gestalt,
en psicoterapia en infantes y adolescentes, igual que STAL, y en enfoque centrado en la persona y en supervisión docente. Licenciatura en Historia y Ciencias Políticas y tiene una formación profesional en traducción e interpretación por el Instituto Lingüístico. Actualmente cursa una especialización en políticas públicas y justicia de género por el Claxo y su biografía humana en Argentina. Ha cursado varios diplomados, no los voy a citar todos por una falta de tiempo, porque el currículum de la doctora es sumamente largo, pero de manera muy particular, ella ha trabajado de forma multi-interdisciplinaria, co-investigadora, consultora, tallerista, terapeuta, facilitadora comunitaria en la relación entre la psicología y la investigación social, centrado en la teoría de las representaciones sociales hace más de 2 décadas. Y bueno, ella es docente, investigadora, ponente internacional, nacional, y por supuesto que para nosotros es un gran honor que personas como ella, que aparte pues son de nuestro país, de nuestro estado, pueda estar hoy con nosotros, participar y contribuirnos con un poquito del vasto conocimiento que ella tiene. Ella nos va a hablar hoy de un tema muy particular que yo le pedí de manera también muy personal que pudiera abordarnos, porque es un tema de alta preocupación, no solamente por el panorama que hoy tenemos, por la realidad que hoy vivimos, sino también porque debe de ser de gran preocupación dentro de nuestra institución. Su ponencia se titula Equidad de Género en México, escenario pre y post-COVID. Doctora Eren, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por regalarnos unos minutos de su tiempo. Y adelante, los compañeros que hoy la acompañan son policías preventivos municipales del estado de Morelos. Entonces, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco muchísimo, antes que nada, la invitación a este Seminario Internacional de Profesionalización, a la doctora Cristina Rumbo, que tuvo a bien hacerme llegar esta invitación, al contraalmirante retirado Luis Enrique Barrios, ¿no?, con quien he tenido previamente un acercamiento para ver diferentes formas en las cuales podemos participar y colaborar desde la UNAM. Nosotros estamos en el campus de Morelos de la UNAM, en el CRIM. Además, somos otros 6 institutos de la UNAM en Morelos. Y bueno, siempre nos ha interesado mucho tener un acercamiento con nuestra comunidad, y por eso agradezco muchísimo este espacio. Quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su escucha y por su diálogo, que espero entablemos más adelante. A mí me pidieron, también quise agradecer a quienes más adelante o en este momento nos sigan por la vía virtual. A mí me pidieron hacerles esta ponencia, voy a compartirles la pantalla, acerca de un poco cuáles son, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Acerca de cuáles son estos escenarios, ¿no? O sea, ¿dónde estamos pensando al género en México en el escenario pre-post-COVID? Pues dado que ha sido uno de los temas, pues digamos, la ONU lo ha llamado la pandemia del coronavirus, para que se hagan una idea de la importancia tan central que tiene este tema en nuestro país y en este cotidiano pandémico. Y pues bueno, yo voy primero a hacerles una presentación acerca de cómo estábamos antes, por eso van a ver algunas imágenes. La mayoría de las que son de la marcha son de la marcha del día 8 de marzo del estado de Morelos, justamente, y van a ver que yo dejo datos con algunas imágenes también. Las que no son de esta protesta sí son tomadas de las redes y reflejan la realidad de nuestro país de manera más amplia. Y esta imagen me parece interesante justamente porque yo les voy a hablar de la desigualdad estructural de nuestro país y cómo se vincula esta con la desigualdad de género, ¿no? Entonces, primero les voy a ofrecer un panorama, digamos, como general acerca de desigualdad y violencia estructural en nuestro país. Después, qué es el contexto en el que tienen lugar estas brechas de género. Y yo les voy a presentar estas brechas de género siguiendo los 3 ejes de justicia social que propone Nancy Fraser. Les voy a hablar un poco más acerca de esto más adelante, pero básicamente es la combinación de las esferas
económicas, políticas y socioculturales, porque las consideramos un poco una mesa, ¿no? Si falta uno de los ejes, pues la mesa tambalea, ¿no? No podemos solamente caminar en redistribuir económicamente o en la representación política o en el reconocimiento sociocultural, sino en el conjunto de estos ejes y estos ámbitos para realmente poder profundizar, ampliar y sectorizar la justicia social en nuestro país. Y bueno, finalmente yo les voy a hablar un poco de las brechas de género en el escenario COVID y voy a cerrar con una reflexión. Si nosotros estamos ante una moda o una necesidad imperiosa de repensar este escenario de equidad de género. Entonces les comentaba que primero hablaré un poco de la violencia estructural en nuestro país. Pues bueno, para que ustedes se puedan hacer una idea, posiblemente algunos de estos datos, si no los tienen, los ven en el día a día, ¿no? En su trabajo, en su vida, en sus contextos de interacción social. Algo que es muy importante reconocer es que la desigualdad contradice directamente los discursos de igualdad y de equidad que subyacen en una democracia. Las tendencias homogeneizadoras de la globalización van postulando cada vez más consumo y cada vez más acumulación de riquezas que no tienen fin, ¿no? Crecen las aspiraciones y, sin embargo, en este contexto y en este marco globalizador, el Estado se ha fragilizado cada vez más, al tiempo que crece la impunidad y el desencanto. Sabemos que la pandemia ha generado tremendas desigualdades sociales y, sin embargo, el hombre y la mujer más ricos del mundo han acrecentado su fortuna de manera considerable en estos meses. Pero yo les quiero hablar un poco acerca del contexto de México, ¿no? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? ¿Por qué vemos este desbordamiento de alguna manera de violencia a nivel social y lo veíamos antes de la pandemia del coronavirus? Pues este es un dato que nos generó la doctora Lourdes Arizpe, que me parece muy interesante. El tiempo de trabajo para obtener la canasta básica en México en enero de 1987 era de 4 horas 3 minutos, ¿no? O sea, había que trabajar 4 horas 3 minutos. El 15 de abril de 2015, 28 años y 3 meses después, se precisaban 22 horas 53 minutos para poder obtener esta misma canasta básica. Es decir, ¿qué hemos perdido en términos reales, ¿no? De poder adquisitivo y del valor de trabajo? O sea, de la precarización laboral, pues 18 horas 50 minutos en 28 años. Me parece que es un dato muy revelador. En términos de movilidad social, porque pensamos y hemos sido a veces, ¿no? Nos han comentado, hemos sido endoctrinados para pensar que el éxito depende del esfuerzo a nivel individual. Y sin embargo, el primer estudio de movilidad social que se hizo de manera sistemática en serie en México, que lo hizo el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en el año 2013, nos dice, y por eso lo pongo, porque tenemos esta idea, ¿no? Que por muchos años tuvimos la idea, durante las décadas del desarrollismo, que la educación nos iba a permitir la movilidad social. Y en buena medida fue así hasta que se agotó ese modelo de desarrollo, vinieron las crisis en los años de los 80, de los 90, y entonces le apostamos un poco a la migración, crecientemente al narcotráfico como país, y nos damos cuenta que buena parte de estas válvulas se han agotado. Entonces, ¿qué vemos estructuralmente? Que 48 de cada 100 mexicanos que provienen de hogares del quintil más bajo de la distribución se mantienen ahí. Y también vemos que 52 de cada 100 mexicanos que provienen del quintil más alto de los hogares, de la riqueza, no se mueven. Es decir, parece que si uno nace pobre, la mitad de las personas que nacen en el quintil de más extrema pobreza, hagan lo que hagan, no van a salir de ahí. Y parece que la mitad de las personas que nacen en la abundancia y en la riqueza en nuestro país, hagan lo que hagan, tampoco van a perder esa posición de privilegio, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque mirando movilidad social, ya no nada más mirando pobreza, que fue uno de los énfasis, que tuvo 30 años de boom en nuestro país, los estudios de pobreza. Cuando nosotros miramos movilidad social a nivel estructural, nos damos cuenta que requerimos más que políticas públicas enfocadas a la pobreza y más que este discurso de que el esfuerzo individual basta como para poder garantizar la movilidad social.
aquí esta es otra, ¿no? Sí hemos visto, o sea, es cierto, México ha crecido este año, ¿no? Y ahorita les voy a presentar los, digamos, estamos ahorita en el crecimiento a raíz de la pandemia, cuando empezamos el año sí, pero sí quiero decirles que nosotros hemos cosechado como país ventajas del crecimiento económico, pero no de manera equitativa, ¿no? Más bien han sido los mercados y los súper ricos, según este informe de Oxfam del 2020, que han cosechado estas ventajas del crecimiento económico, ¿no? Y para hacernos una idea, en el caso de México, son 6 personas que tienen la riqueza de más del 50% de la población, que equivale a 62.5 millones de personas. Esto, pues bueno, todos estos datos creo que son alarmantes, ¿no? Esto es un poco, ¿no? Lo que yo les decía de los, digamos, de los quintiles, ¿no? Para poder ir viendo, pues, esta terrible desigualdad de nuestro país, ¿no? O sea, nosotros vemos que en los deciles, este es por decil más que por quintil, es decir, dividimos la población en 10 y nosotros podemos ver que el ingreso promedio diario en los hogares mexicanos más pobres es de 101 pesos, en tanto entre, digamos, el 10% de los más ricos es de 1,853 pesos, ¿no? Y así nos podemos hacer un comparativo. Y bueno, vemos algunas de estas imágenes, justamente la terrible desigualdad en nuestro país. ¿Qué ha pasado además? Que México es uno de los 5 países de la OCDE en el cual las clases medias han perdido más ingresos, es decir, tendemos a una polarización creciente en la cual tenemos los súper ricos y los súper pobres, ¿no? ¿Qué pasa en términos de trabajo? ¿Cuánto tiempo se destina? Ya se acerca más, digamos, al tema que nosotros vamos a ver, que son los temas de género, pero sí es importante darnos cuenta que no solo las mujeres, sino especialmente las mujeres más pobres dedican más tiempo a las labores domésticas, ¿no? En este sentido, las mujeres más pobres dedican 3 veces más tiempo que los varones a las labores domésticas y las mujeres en general 2.5 veces más. Voy a tener más datos respecto a esto más adelante. Ahora sí, voy a hablar acerca de estos indicadores pre-COVID, de cómo estaba nuestro país antes de la pandemia del coronavirus. Y pues quiero comentarles primero que para pensar en esto, para pensar, digamos, desde un marco de contexto completo acerca de las desigualdades y las violencias de género que nos atraviesan como sociedad, me parece importante pensar en estos 5 ejes. Es decir, tenemos que pensar en la violencia estructural, que implica aspectos como pobreza, desigualdad, miseria, migración y estos dilemas de supervivencia. Me quedo donde estoy sin posibilidades de subsistencia y perezco, o tengo que moverme en condiciones también sumamente precarias y buscar alternativas misérrimas de vida, digamos, ¿no? La violencia física, que tiene que ver con pues guerras, conflictos armados, procesos de genocidio, de etnocidio, tráfico de armas, de drogas y todo tipo de ilegalidades en términos de tráfico, procesos de inmigración ilegal y de inseguridad pública, ¿no? Digamos lo que hablamos comúnmente como la violencia dura. Violencia de género, ¿no? Que tiene esta cara extrema de feminicidio y en el cual, pues bueno, tenemos un preponderante lugar a nivel mundial en México, pero también la discriminación de, ojo, mujeres y varones, es decir, de todas las personas, también de las infancias, y también voy a hablar más de esto más adelante, por este sistema sexogenérico que implica distintas formas de violencia, desigualdad y subordinación para todas las personas, ¿no? Aunque no es igual para el género masculino y femenino, sí es un sistema que nos genera malestar a todos. Esto me parece muy importante recalcarlo, o sea, no se trata de un proceso en el cual, digamos, estamos planteando que solamente las mujeres están en desventaja o estamos en desventaja, o que las mujeres estamos igualmente en desventaja. No, estamos hablando de que estamos ante un sistema social y cultural histórico, milenario, aunque va actualizándose, digamos, a lo largo del tiempo, pero que genera violencias, malestares y desigualdades para todos, aunque tiene, digamos, en sus mandatos hegemónicos
diferentes formas de violentar a las mujeres en general como condición sexogenérica en relación con los varones, pero también a los varones al al imponer ciertos mandatos de masculinidades y ciertos mandatos de hegemonía en los cuales también hay que considerar la diversidad al interior del género masculino, y ahí nos damos cuenta que la mayor parte de los varones también se subordina a ciertos varones hegemónicos y a ciertos mandatos de masculinidades hegemónicas en detrimento de toda la sociedad. Esto es importante, ¿no? Ya esta mirada que no se fue desarrollando en los, digamos, en los feminismos más radicales de los años 70, que buscaba polarizar, ¿no?, en términos de mujeres y varones a las sociedades. Yo creo que nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, ¿no?, cuando las mujeres en el desarrollo se convirtió en género y desarrollo en los años 90, nos hemos dado cuenta que son problemas relacionales, estructurales, y que requieren de la voluntad y el trabajo conjunto, ¿no? También hay un tema muy importante que quizá ahora en la pandemia se ha desdibujado, pues el tema de las violencias ambientales, es decir, la destrucción y pérdida de la biodiversidad, la urbanización caótica, la contaminación y los desechos tóxicos, así como el manejo irracional de recursos naturales. Al respecto, me parece muy importante comentarles que desde el año 2000 formalmente hablamos de, fíjense, eso es algo curioso, fue un simposio justo en Cuernavaca, que este premio Nobel de Física, Paul Crutzen, acuña este término del antropoceno, pero básicamente se refiere a que vivimos en una época o en una era en la cual los seres humanos ya no, digamos, las dinámicas geológicas habituales que responden al sistema planetario, sino los seres humanos como la fuerza dominante del planeta somos los responsables, pero también potencialmente los solucionadores de la crisis ambiental, que en este momento nos tiene un poco volando en la moneda. Es decir, si no tenemos acciones urgentes al respecto, vamos a llegar a estos momentos que se llaman los puntos de quiebre, en los cuales van a venir cambios que van a trastocar el sistema planetario y que no sabemos cómo vamos a poder hacerles frente. Ya hemos tenido varios de estos, digamos, de estos fenómenos, o las extremas de frío, o las extremas de calor. Los desastres socioambientales han crecido considerablemente a lo largo de los años. Quizá otro día podemos hablar de esto, pero simplemente es darnos cuenta que hemos impactado a nuestro planeta de una manera que, si no hacemos un esfuerzo muy consciente y muy activo por revertir y por transformar, pues nos van a llevar a un punto en el cual pues al menos nuestra especie y quizá muchas otras especies en el camino se extinguen, ¿no? Y también tenemos la violencia cultural, todas de la mano, les decía, ¿no? Machismos, androcentrismos, esta cultura política muy excluyente, ¿no? Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Este moto de una vieja no me manda, ¿no? O yo soy el de los pantalones, ¿no? Del cotidiano, o sea, es algo que me parece importante. O sea, no se trata de conceptos solo teóricos, sino de cómo podemos verlos en el día a día, en las prácticas, y que son creencias que compartimos la mayor parte de la población, ¿no? Por eso les digo, somos todos que estamos cortados por parte de estas, de algunas de estas creencias, y que tenemos una enorme área de oportunidad para transformarlas en la medida que nos hemos dado cuenta que nos lastiman, que nos maltratan, que nos dañan y que nos oprimen, ¿no? Fundamentalismos también, procesos de exclusión y discriminación múltiples, de segregación, de racismo, de elitismo, de hegemonía cultural, y aquí los medios masivos de comunicación también y las redes sociales han transformado, digamos, la forma en la que vivimos nuestro mundo, ¿no? Ahora en la realidad virtual eso es muy claro, y nos los pone encima digamos, encima de la mesa, pero es un proceso que ya tiene varias décadas. Y bueno, hay también procesos de prejuicio, de alienación, de estereotipos, ¿no? De rechazo, por ejemplo, a minorías étnicas. Ese es un tema muy importante en relación con, digamos, el colonialismo interno que tenemos en nuestro país, por ejemplo, hacia las poblaciones originarias, indígenas, pero de hoy, ¿no? No tenemos esta mirada un poco romántica, ¿no? Del indigenismo precolombino como súper desarrollado, ¿no? Porque tenían la ciudad más desarrollada del mundo, porque tenían muchos desarrollos tecnológicos, pero en nuestro día a día, hoy, actualmente, discriminamos profundamente a indígenas y a mestizos, ¿no?
y también en términos de religión y creencias ideológicas, ¿no? Entonces, todo esto se va tejiendo y nos va llevando, digamos, a estas desigualdades, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí son los derechos específicos de las mujeres que se han ido conquistando? La igualdad de oportunidades para participar en política y en toma de decisiones económicas, la igualdad en el acceso a servicios sociales básicos, la legislación de igual retribución para igual trabajo, aunque en la práctica vamos a ver que hay una brecha salarial de género importante, la igualdad de protección frente a la ley, la igualdad de derechos ciudadanos en todas las áreas de la vida pública, ¿no? Como en el lugar de trabajo, pero también en la vida privada, voy a profundizar sobre estos, y la eliminación de discriminación de género y la violencia contra las mujeres en términos de derechos que se han conquistado de jure en la ley, ¿no? ¿Qué es violencia? Todo acto de violencia basado en género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la vida privada, ¿no? Algunas definiciones. Entonces, ¿cuáles son algunos de los distintos escenarios de violencia contra la mujer? Y ustedes me dijeron, usted habló de violencia de manera relacional y se está enfocando mucho en violencia contra las mujeres. En un momento vamos a ver por qué. Algunos de estos escenarios son la familia, no hay que tomar la familia como una institución social que está atravesada por procesos de maltrato y de discriminación hacia sus miembros, y aquí no solamente hablamos de las mujeres, sino yo creo que las infancias también, y lo vamos a ver, tienen un peso de malestar y maltrato muy importante. ¿Pero por qué es relevante? Porque esa es la instrucción básica de nuestra sociedad en la cual estamos aprendiendo y reaprendiendo cómo son las relaciones, cómo es el trato, de qué se trata el mundo, los significados y las formas de entender y de actuar en el mundo. Entonces ahí tenemos un desafío muy importante, pero también tenemos estas violencias, ¿no? Que se replican y se reproducen en nuestros espacios de comunidad y de convivencia cotidiana, y también tenemos violencias cometidas o toleradas por el Estado, ¿no? Entonces tenemos que mirar estos distintos ámbitos. Les traigo esta caricatura, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Dice una mujer por una parte, todo cubierto excepto los ojos, qué cultura machista tan cruel. Dice una mujer, ¿no? Cubierta con una burka, nada cubierta excepto los ojos, qué cultura machista tan cruel. Esto un poco para que nos podamos dar cuenta de las diferentes formas en las cuales nosotros significamos y estamos atravesados por estos malestares o desigualdades arraigadas profundamente, encarnadas en términos socioculturales de género, ¿no? Algunos distintos tipos de violencia, ¿no? Conyugal, familiar, callejera, laboral, patrimonial, psicológica, intelectual, simbólica, lingüística, económica, jurídica, política, es decir, son múltiples tipos de violencias, pero que básicamente estos tipos y estas formas de violencia manifiestan las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres a lo largo de la historia. Y con esto sí quiero llegar al marco de justicia social de Nancy Fraser. Ella nos dice que es importante plantearnos un modelo tripartita de justicia social. Pensar en paridad participativa significa, ¿no? En estos estados de modernidad tardía, digamos, significa hilar, ¿no? Tejer entre la dimensión económica de la redistribución, la dimensión sociocultural de reconocimiento y la dimensión política de la representación. Y nos dice, la dimensión económica de la redistribución igualitaria implica sobreponerse a la explotación de clase, reestructurar la economía política y cambiar los costos y los beneficios sociales. Dentro de esto, el género debe ser transversal. El reconocimiento, a su vez, implica considerar, reconocer y afirmar a un sujeto individual o a un sujeto colectivo, permitiendo avanzar en las claves feministas que Marcela Lagarde nos pone sobre la mesa y que nos dice, lo que es importante es visibilizar, historizar, desnaturalizar, desmontar y transformar la cultura patriarcal en beneficio de todas las personas, ¿no? Muchas veces estamos, ¿no? Se habla, hay que ponernos los lentes morados o hay que ir develando, ¿no? Quitando capas a esta manera de mirar y de construirnos y de encarnar incluso el patriarcado para darnos cuenta de cómo estamos atravesados por estos malestares y estas desigualdades todas las personas, aunque de forma diferente, ¿no?
Y además, junto a esto, la política de reconocimiento considera a las minorías, a las mujeres, a los grupos vulnerables, a las identidades devaluadas y a las tendencias, ¿no?, como deconstructivas que van rechazando los esencialismos. Es decir, nuestra sociedad, que también ha sido llamada posmoderna, de modernidad líquida, de modernidad tardía, etcétera, tiene una característica importante, y es que ha habido un cuestionamiento muy importante, no solo de algunas de las estructuras y de los estamentos, ¿no?, que regían y daban, digamos, que algún tipo de marco de certeza, pero también se imponían, ¿no?, funcionaban un poco como hecho social, y ahora estamos en una sociedad que está cambiando y fluctuando muy rápidamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces, ¿no?, esas dinámicas tan rápidas nos ganan, y entonces no vemos realmente cuáles son los procesos de fondo que están teniendo lugar, ¿no? Entonces ahí hay que tener muy claro que nosotros tenemos la capacidad ahora socioculturalmente de pensar en deconstrucción, pero ¿hacia qué vamos a reconstruir, no? Ahí hay que detenernos, no es en automático, hay que desmontar buena parte de los esencialismos con los cuales hemos sido cortados, ¿no?, que tenemos naturalizados y, como yo les digo, tenemos encarnados. Ahora, vinculada a la representación también implica la autonomía, es decir, cuáles son los medios políticos para afirmarse como personas, como grupos, y afirmar estas garantías civiles y estos derechos políticos que tenemos, ¿no? Y bueno, aquí traigo otra caricatura, ¿no? Yo soy mamá lactante y me parece lo más relevante, ¿no? Tenemos, ¿no?, aquí, digo, este es un centro comercial, pues dando el pecho, ¿cómo? Esto es un centro comercial, no podemos dejar que las mujeres vayan enseñando los pechos libremente, pero bueno, frente a una cultura, digamos, profundamente misógina en su publicidad, ¿no? Ahora, yo les voy a hablar un poco acerca de estos tres ejes, ¿no?, de político, económico y sociocultural en términos de género. Y primero voy a hacer un poco un panorama mundial, ¿no?, para darnos cuenta de dónde estamos parados, y después me voy a ir al caso específico de México. Estos todos son indicadores pre-COVID. En términos de la discriminación política de género, pues bueno, de 193 países, solo 16 habían sido dirigidos por mujeres hasta 2017. Nuestro país es uno de esos países que no ha sido dirigido por una mujer, ¿no? En la última década, para que también se puedan dar cuenta de cuál ha sido la velocidad o el cambio, ¿no?, de la rapidez de estos cambios, pues en la última década, ¿no?, ya tomando, digamos, países que han repetido, ¿no?, mujeres en su dirigencia, vemos que han sido 19 los cuales han sido dirigidos por mujeres en esta década. Entonces, esto es como muy interesante para ver que los cambios se vienen a una velocidad bastante acelerada, ¿no? Ahora, la mayoría de los países, esto tenemos que tenerlo claro, ¿no?, nunca ha sido gobernado por una mujer, ya les decía que es nuestro caso, y en el mundo el 14% de los cargos legislativos de elección de mujeres son la cifra que tenemos. Y no solo esto, ¿no?, sino dónde se concentran las mujeres. 14% en áreas sociales, 9.4% en áreas legales, 4.1% en áreas económicas, 3.4% en áreas políticas y 3.9% en el ejecutivo. Solo 7% de los ministros de los gabinetes son mujeres, cortando 2006 y 2010 según datos de la ONU, ¿no? Entonces nos vemos además que hay una tendencia de cuando las mujeres participamos en política, tendemos a hacerlo en estos ámbitos que refuerzan esta mirada o esta visión de las mujeres como cuidadoras en la sociedad, digamos, ¿no?, que es uno de los ejes que atraviesa la construcción de familia y de sociedad que tenemos, ¿no? Según la Unión Interparlamentaria, ¿no?, nos dice que a este ritmo nos tomará al menos 250 años alcanzar la paridad de género en los parlamentos, que este es el dato pre-COVID, ¿no? A mí me va a interesar enseñarles algunos de estos mapas, ¿no? Este es un mapa que recrea de la Unión Interparlamentaria, la BBC, y aquí vemos cuáles son los países que tienen algún tipo de cuota de género, porque hay un debate muy importante. O sea, las cuotas de género finalmente son discriminatorias, sí, pero también si no tuviéramos cuotas de género, difícilmente caminaríamos en dirección de una participación más activa de las mujeres en el ámbito público, ¿no? Nuestro país es uno de estos ejemplos, como vamos a ver más adelante, uno de estos países muy importantes. Nuestro país, en términos de la representación política,
¿Es uno de los 5 países con la mayor tasa de mujeres en parlamentos nacionales? Sí, ¿no? Es uno de los grandes avances que hemos tenido en las últimas 2 décadas, en las cuales, bueno, primero, digamos, se fue reformando la legislación para que tuvieran, no sé, ¿no? Un mínimo de cuotas, ¿no? Primero estábamos peleando por los 30%, después por la paridad. Primero esto fue a nivel del, digamos, de las cámaras federales. Poco a poco, ¿no? Esto bajó a las cámaras estatales y en las últimas elecciones en 2008 esto fue transversal, digamos, que buscaba también atender los niveles de municipales, ¿no? Entonces ahorita estamos, digamos, apenas transitando, ¿no? Es un momento un poco de experimento social, hay que darnos cuenta de eso, y eso implica también pues ciertas polarizaciones y ciertas reacciones, ¿no? De violencia, de rechazo, de sorpresa, etcétera. O sea, México ha tenido un cambio muy rápido, ¿no? En términos de estos enormes porcentajes de participación que se han logrado gracias a la imposición de cuotas, y ustedes lo pueden ver en estos mapas. Este es el mapa de representación a nivel nacional en las legislaturas de 1997, ¿no? Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que nuestro país estaba entre, digamos, entre los primeros, ¿no? Del 0 al 15% de representación, 97. Si nosotros vamos a 2018, nosotros vemos que nosotros ya estamos en el otro extremo y somos uno de los países con mayor proporción de representación de mujeres parlamentarias en el mundo, ¿no? Este es un avance importante que, si bien no es en automático, no quiere decir que ya transversalicemos perspectiva de género, no quiere decir que hemos deconstruido las reglas, ¿no? Heterosis patriarcales en nuestros sistemas legislativos. Sí quiere decir que al menos en este lapso tan corto hemos avanzado a pasos agigantados, y esto sí es algo que es importante poner sobre la mesa, ¿no? Estos son los 2 informes, uno que se hizo por ONU Mujeres a 60 años del sufragio en México, y este otro fue uno que hicieron acerca de los avances y los desafíos de la representación en México. Y algo que es muy importante decirles es que lo que señalan estos informes es que sí se ha avanzado mucho, pero que hay enormes retos, hay enormes procesos de violencia política, y que los partidos políticos mismos son los principales obstáculos para la participación paritaria de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos ahí retos como sociedad, como partidos políticos, o sea, como formas de organización, ya no de lo político como este ámbito de participación que nos incluye a todas las personas, sino también en términos de cómo hemos generado instituciones formales en el ámbito de la política, y que se traduce no solo en, digamos, las estructuras del Estado, sus instituciones, así como, ¿no?, en los partidos que aspiran a ocupar estos cargos, sino también en las políticas públicas específicas, las cuales se tienen que ir y se han ido transversalizando gradualmente en términos de perspectiva de género, aunque en su implementación todavía encontramos enormes desafíos, ¿no? Ahora les voy a hablar un poquito acerca de el ámbito económico. Disculpen que les dé un poco brochazos o pinceladas generales en términos de cómo estamos, para que puedan ver un poco el panorama general y por qué, a pesar de los avances, todavía seguimos un poco con esta mesa tan inestable en términos de equidad, de igualdad, y con tanta desigualdad, ¿no? Bueno, a las mujeres profesionistas se les limita el ascenso, por lo que se llega a llamar el techo a cristal, el piso pegajoso, o también se habla de carrera de obstáculos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando vemos la IP, la iniciativa privada, nos damos cuenta que en las grandes empresas, pues de 500 transnacionales, de las más importantes, solo 8 tienen a altas ejecutivas mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, en este sentido podríamos decir que la IP es todavía mucho más tradicionalista en términos de sus jerarquías que el ámbito público, que ha, digamos, a partir de distintos acuerdos multilaterales, ha ido avanzando en incorporar activamente a las mujeres, al menos en el caso de nuestro país. ¿Qué vemos en términos de brechas salariales? Pues de género, es decir, cuánto reciben las mujeres y los varones por el mismo trabajo, con la misma capacitación. Pues bueno, que estas brechas van hasta un 50%, o sea, a veces se recibe la mitad del salario por el mismo trabajo,
solamente por el hecho de ser mujer. En el caso de nuestro país depende mucho de la región, pero las brechas salariales van entre el 17 y el 40%, entonces más o menos la media es un 25-29%, ¿no? 30%. Entonces, por eso es como muy importante que nosotros repensemos que tenemos que introducir, ¿no? La igualdad en todos los conceptos políticos y en todas las acciones, digamos, de las acciones digamos, de la política, ¿no? Esto es algo muy importante y algo de nuestra sociedad, ¿no? Esta es como una frase, ¿no?, que acuña la Unión Europea y que dice, tiene que ser el eje transversal, introducir la igualdad en todos nuestros conceptos y en todas nuestras acciones como sociedad, ¿no? Y así lo vamos a ir logrando, ¿no? Entonces, bueno, les traigo esta otra caricatura, ¿no?, que dice, no entiendo cómo pueden existir hombres que maltraten a sus mujeres, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una caricatura un poco porque finalmente, como vamos a ver a continuación también, hablando de este ámbito de la redistribución, es decir, del trabajo, digamos, las mujeres hemos accedido al ámbito laboral y público de manera importante, pero la democratización al interior de los hogares, es decir, el reparto equitativo de las tareas del hogar, es donde encontramos la mayor brecha y la mayor área de oportunidad también, ¿no? Es donde tenemos que retrabajar, ¿no? Yo les decía ya, la brecha salarial en México va entre 30 y 40%. En este sentido, también hay que decir que hay ciertas miradas muy críticas que han dicho, hemos ganado nuevos derechos, pero a un costo laboral enorme. Lo que ha pasado es, tenemos nuevos derechos, pero tenemos dobles, triples, cuádruples. Pues ahora con la pandemia del COVID, como veremos, tenemos quíntuples jornadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay perspectivas muy críticas que dicen, ciertos feminismos lo que han hecho es jugar a criada del capitalismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y sí, efectivamente, las mujeres han ingresado de forma masiva en los mercados de trabajo remunerados, ¿no? Pero 57.4% de las mujeres laboran en la informalidad, ¿no? De todas las mujeres, casi un 60% laboran en la informalidad, y hay entre 15 y 20% de mujeres que trabajan sin remuneración frente a solamente 9% de los varones, como les digo. Las desigualdades nos atraviesan a todos, pero no de la misma manera, y por eso hay que insistir un poco en que para construir relaciones y sociedades más justas y más paritarias, tenemos que trabajar en común, ¿no? Por eso yo enfatizo mucho, digamos, la desigualdad de género en términos de cómo le afecta a las mujeres, porque las brechas todavía son mucho más graves o mucho más grandes, lo que no quiere decir, como yo les traigo también en algunas de las cifras y de las estadísticas, que no aqueje a los varones. Por eso es importante, digamos, en conjunto transformar esto, ¿no? Ahora, nos dice Celia Amorós que la inserción masiva de las mujeres al mercado de trabajo será posible cuando los hombres se inserten de manera masiva a las actividades domésticas y de cuidados. La diferencia en la carga global de trabajo, ahora sí, este es pre-pandemia, se ha exacerbado con la pandemia, pero la carga global de trabajo incluye el trabajo remunerado como el no remunerado, ¿no? Y entonces nos dice una colega y experta del CRIM, Mercedes Pedrero, que la diferencia de carga global de trabajo por semana en las mujeres en México es de casi 20 horas, ¿no? Las mujeres trabajan 20 horas más en términos de su trabajo remunerado y no remunerado que los varones. Esta es la carga global de trabajo, ¿no? Porque hay este argumento común de, bueno, sí, las mujeres trabajan más, pero lo hacen en el hogar porque no trabajan fuera. No, aquí se considera todo el trabajo, digamos, pagado y no pagado, ¿no? Sea este formal o informal, sea dentro del ámbito doméstico o sea fuera del ámbito doméstico. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es un tema muy fuerte, o sea, ¿qué pasa en nuestro país? Yo les abrí esta charla presentándoles los datos de la precarización laboral en nuestro país, o sea, de cómo hemos perdido en estos 28 años, pues estas 20 horas casi de trabajo que nos cuesta, bueno, de 4 a 18 horas, de 4 a estas 18 horas de trabajo que nos está costando adquirir esta misma canasta básica ahora. Y quiero decirles que para las generaciones que están creciendo, estas generaciones llamadas ninis, ¿no?, que tienen acceso
a estudios de trabajo, el panorama es peor, para que nos demos cuenta de que esto no nada más es una insistencia, digamos, de las mujeres o las feministas que quieren, digamos, avanzar en favor de las mujeres, no. Cuando nosotros cruzamos género y generación, según la OCDE, los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad nos damos cuenta que efectivamente las mujeres están en mayor riesgo de no tener educación y empleo porque 36% de las mujeres de esta edad ya están en esta condición en 2007 comparado con 8% de los varones. Pero ojo, de todas maneras estamos hablando de, no, o sea, cuando digamos, estos temas NIMI se volvieron tan visibles, estamos hablando de poblaciones entre 8 y 12 millones de personas, ¿no? Entonces, es muy alto, es muy grande, digamos, este segmento de personas que no tienen perspectivas de futuro ni de presente, y por eso hay que insistir mucho en estos ajustes estructurales en nuestra sociedad, ¿no? En términos del reconocimiento, que yo les digo, yo creo que la batalla más importante, o sea, no les digo, los tres ejes tienen que ir de la mano, pero quizá es muy importante que, digamos que este reconocimiento sociocultural lo veamos como muy claramente, ¿por qué? Porque a nivel sociocultural es donde encontramos no solo las mayores resistencias, sino también donde las mayores resistencias se ponen en la práctica en formas de violencia más extrema, ¿no? Entonces, ahí los avances en papel, digamos, de los derechos de las mujeres y de las minorías tienen como este repunte, ¿no? De violencia, de resistencia y muchas veces de polarización sociocultural, ¿no? Entonces, algo que hay que reconocer, nuestro país ha sido muy efectivo en políticas de paridad educativa, esto sí es cierto, nosotros somos uno de los países en los cuales, en todos los niveles, ¿no? Y esto también es un logro de los últimos 30, 35 años, en todos los niveles, desde los niveles básicos hasta los niveles profesionales, tenemos, excepto alguna segregación por carreras, ¿no? Hay ciertas áreas, ¿no? Las ingenierías, etcétera, que son, que todavía hay un predominio masculino. En todos los niveles educativos ya estamos en una paridad genérica en nuestro país. Esto es algo muy importante, pero a nivel cotidiano, ¿no? Tenemos procesos de violencia desbordados. O sea, ¿por qué? Porque automáticamente mayor nivel de instrucción no quiere decir que tengamos mayor educación en términos de equidad y de igualdad de género y también, como yo les decía, en términos socioeconómicos, en términos étnicos, en términos raciales, en términos de minoría histórica, etcétera, ¿no? La violencia social y la violencia en el ámbito doméstico van de la mano, dado que la violencia de las mujeres es la manifestación de estas relaciones de poder históricamente desiguales, ¿no? O sea, no es un problema que nosotros hayamos generado, pero sí es un problema que en el día a día estamos contribuyendo a profundizar, a expandir o a transformar, ¿no? ¿Cuál es un poco el contexto de la violencia en México? Según la INDIRE, en 2016, 66% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años reconocen haber sufrido algún tipo de violencia. 49% violencia emocional, 29% violencia económica, 34% violencia física y 41% violencia sexual. Ahora, ¿cuál es el dato más alarmante que me parece que arroja la INDIRE? Que casi 45% de estas mujeres de 15 años y más reconocen haber experimentado un incidente de esta violencia durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, ¿no? O sea, no solamente se trata de si alguna vez has experimentado alguna de estas violencias, sino qué tan cotidiana es, ¿no? Es casi la mitad de la muestra. Esto me parece sumamente alarmante. Ahora, yo les decía que este es un tema transversal. O sea, nosotros aprendemos y somos cortados por la violencia en el seno de nuestros hogares y la reproducimos por parte de mujeres y varones y después esta es la violencia que aprendemos, que sistematizamos, que encarnamos y que reproducimos. ¿Qué pasa con México, que ocupa el primer lugar en violencia sexual y el sexto en violaciones a nivel mundial? Pero que además, ¿no? Y esto es el dato que me parece muy importante enfatizar,
México es el primer lugar a nivel mundial en violencia, abuso sexual y homicidios en infantes y adolescentes menores a 14 años, ¿no? ¿Qué estamos transmitiendo, no? O sea, cómo está creciendo y se está reproduciendo estos ciclos de violencia transgeneracionalmente, ¿no? Hay 4.5 millones de niños y niñas que sufren abuso sexual, de los cuales solamente el 2% de los casos se conocen al momento en que se presenta el abuso, ¿no? Y además que va, digamos, profundizándose en términos de cómo va cambiando la dinámica de la sociedad, como yo les decía, en medios electrónicos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Y bueno, este es un dato, ¿no? En 2013, por ejemplo, se detectaron en el país más de 12.000 cuentas personales de Internet, donde se exhibían imágenes de explotación sexual a menores, cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 16 años, ¿no? En términos de la epidemia de las formas más extremas de violencia sexogenérica, que son los feminicidios, pues bueno, el 8 de marzo, ¿no? Justamente este día de protesta en contra del feminicidio en nuestro país, cuando estaba despuntando la pandemia del coronavirus, pues ese día fueron asesinadas en México 11 mujeres. Salieron, sí, salimos más de 100,000 mujeres a exigir un alto a la violencia en género, ¿no? Pero ¿cuáles eran los eslóganes, no? Pues quiero morir de vieja, no por vieja, desnuda te incomoda, muerta no, si no resisto no existo, o somos el corazón que sale por las que ya no están, disculpe las molestias, pero nos están asesinando. Estos son algunos de los digamos, de los eslóganes que pude recoger. Y América Latina como región es el lugar más inseguro para las mujeres en el mundo, exceptuando las zonas de guerra. México es el país con más violencia homicida y sexual, ¿no? Para infantes, como yo les había dicho. Ahora, este digamos, es el escenario pre-COVID. ¿Qué está pasando en el escenario COVID, ¿no? Y cómo podemos pensar en caminar a un escenario post-COVID un poco, pues un poco más paritario, y cómo podemos ir desempacando estas formas de violencia, ¿no? En cada uno de estos ejes otra vez, ¿no? El económico, el sociocultural y el político. En términos de la redistribución, estructuralmente, la crisis a raíz del COVID ha tenido impactos durísimos en nuestro país. El segundo trimestre del año tuvo una contracción de 17% en el PIB y el segundo casi de 19%, ¿no? Estas son cifras del INEGI. En abril del 2020 se perdieron 700,000 empleos formales en México. Esto equivale más o menos, para que se den una idea, al doble de todos los empleos que se crearon formalmente en el 2019. Ahora, la pérdida de empleos informales se estimó hasta en 11 millones de empleos, ¿no? Y hay por ahí una cifra que nos habla que en el agregado sí fueron más de 1 millón de empleos formales también que se perdieron. Entonces, de los empleos informales, la mitad, hasta ahorita, digo, estamos ajustando, ¿no? Y dando vueltas a las cifras que se tienen. Es quizá demasiado pronto, lo veremos, pero también tenemos estimaciones de que los impactos de la pandemia por coronavirus en términos económicos son a largo plazo en el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, sí estamos, digamos, recuperando, ¿no? La economía gradualmente, pero con impactos durísimos. Y para hacerles un balance, ¿no? Comparativamente, la crisis económica más importante de los años 90 fue esta crisis económica que siguió al error de diciembre del 94. En 95 la contracción anual fue de 8.6%. Cuando nosotros tuvimos la crisis del H1N1 de la influenza en el 2009, en ese año la contracción fue de 7.7%. Si nosotros ahorita estamos pensando en contracciones de segundo y tercer trimestre del año que están rondando 17 a 19%, pues las estimaciones de contracción anual en nuestro país superan el 10%, y también las estimaciones son de que se viene una recuperación muy lenta. Entonces, ¿qué ha pasado en términos, o sea, esto es como la precarización a nivel estructural, lo que estamos viendo, el impacto de la pandemia en la economía? Pero ahora, ¿qué pasa también en los hogares? O sea, ¿qué pasa en términos ya no nada más de mercados laborales, sino en términos de trabajo en el hogar? Pues bueno, que se han aumentado las horas de trabajo y de cuidados, ¿no? Estamos en una, digamos, en estas medidas, ¿no? De confinamiento voluntario en la medida que sea posible, y la educación pública ha transitado a los espacios domésticos.
tecnológicos, ¿no? Desde estas pues aulas virtuales o aulas televisadas o aulas por internet, ¿no? Entonces, especialmente para las mujeres, el suplir las labores de educación, enfermería y estas jornadas laborales virtuales extendidas, dado que se consideran, ¿no?, como las cuidadoras típicas, pues a raíz de la COVID-19, el dato que se tiene, ¿no?, este es el dato de Esperanza Tuñón, pero es de septiembre, fines de septiembre, es que las mujeres dedican 4 horas más al día a trabajo de cuidados, o sea, esas 20 horas por semana que de por sí teníamos, en términos de carga global de trabajo, digo, habrá que ajustar a cómo se han extendido las horas de trabajo, cuidados y hogar para los varones, pero seguramente va a crecer la brecha de manera muy significativa en términos del campo de la redistribución, o sea, en términos del campo económico, ¿no?, de la carga global de trabajo en las personas. En términos de la representación, pues estamos ante el comienzo, el arranque, ¿no?, del proceso electoral emergente. Las cuotas están fijas en nuestro país, aunque la ONU ha alentado una y otra vez en este contexto de pandemia a defender los derechos políticos de las mujeres antes y durante las elecciones, y habrá que estar muy pendientes de qué matices va adquiriendo la violencia política de género por el contexto, digamos, que se ha exacerbado a nivel económico, político y sociocultural en México por el COVID, ¿no? Nos dice la ONU que las pandemias mundiales ponen a las mujeres y las niñas en mayor riesgo, y la actual crisis de COVID no es una excepción. Los derechos de mujeres y niñas deben garantizarse en toda circunstancia y con especial énfasis en este tipo de situaciones, ¿no? Los presupuestos y capacitaciones en género en la función pública continúan. Habrá que insistir en que las instituciones tengan la capacidad efectiva de responder a estas condiciones de pandemia con servicios que transversalicen perspectiva de género. Esto es muy importante, ¿no?, que los servicios en la función pública no revictimicen en función de género, y que no revictimicen ni a las mujeres ni a las niñas, ¿no?, por estos mandatos, estas visiones o roles tradicionales de género, ¿no?, o por este desconocimiento, ¿no?, de cómo el género nos atraviesa de la misma manera que a los varones, ¿no? O sea, que no sea también, ¿no?, cuando haya acceso a, digamos, a estos derechos, ¿no?, que no venga una revictimización. Por ejemplo, yo me pregunto si antes de la pandemia este tema de las licencias por paternidad ya tenían un peso de ser muy mal vistas en nuestro país, ¿no?, por los empleadores, por los, digamos, por los superiores, o las superiores, ¿no?, porque les digo, la cultura heterosis patriarcal la tenemos atravesada, ¿no?, mujeres y varones. Entonces, ahora que la pandemia ha exigido más tiempos de cuidados en casa, pues, ¿qué estará pasando, por ejemplo, ¿no? Allí vamos a tener datos, yo creo que a fin de este año, en relación con digamos, este extra que se le ha exigido a las mujeres y también a los varones, aunque seguramente, estructuralmente también hay mucho mayor resistencia por parte de empleadores de permitir que los varones ejerzan estos derechos, ¿no? Por eso son problemas estructurales, ¿no?, relacionales, y así hay que mirarlos. O sea, la COVID, esta crisis, ¿no?, va a profundizar las desigualdades históricas de género, va a exacerbar la violencia en el ámbito público, también en el ámbito privado, la falta de democracia en los hogares y la precariedad, digamos, laboral generalizada y sus brechas de género. Si ahora nos vamos específicamente a mirar la pandemia de la pandemia, ¿no?, como ha nombrado la Organización de las Naciones Unidas a la violencia de género en relación con la COVID, pues encontramos que entre febrero y marzo de 2020, según el informe de la incidencia delictiva del Foro Común, las denuncias por violencia familiar en México aumentaron 12%, ¿no? Fueron 2.438 denuncias más que el mes anterior y 19% más denuncias que el mismo mes el año anterior. Ahora, las mujeres no solo viven violencia de género en casa, ni es perpetrada solamente por varones, eso es cierto. Y cada vez más, por eso también es importante deconstruir y transformar esta sociedad heterosis patriarcal, porque lo que encontramos es que crecientemente las mujeres lo que hacen es, digamos, tomar esos mismos ejes de violencia en contra de otras mujeres y de otros varones, ¿no? O sea, la alternativa no es caer en estos mismos
digamos, ciclos y hacerlos más extremos, sino transformarlos, deconstruirlos, buscar alternativas de mejor trato y de mayor bienestar para todas las personas, ¿no? Ahora, sí vemos que el victimario es en más de 9 de los 10 casos varón y que 1 de cada 3 mujeres es asesinada en casa. Es decir, el victimario está más cerca que nunca y la pandemia sanitaria lo exacerba. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, se reportó un aumento en 120% el número de llamadas de emergencia que se recibieron en abril respecto al mes de marzo. 9 de cada 10 fueron hechas por mujeres pidiendo auxilio por violencia. Y según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 66% reportaron casos de violencia física y 22% de violencia psicológica emocional. Ya de entrada con estos datos podemos ver que se invierte, ¿no? Antes, según la ENVIRE, lo que teníamos era una mayor incidencia de violencia psicológica emocional y una menor incidencia de violencia física. Entonces esto hay que mirarlo con más lupa. Me parece que es pertinente apuntar que estos son, digamos, datos preliminares y se empezaron a hacer distintas conjeturas respecto a estos y distintas polémicas, pero sí podemos ver una dinámica de que lo que se está reportando son casos de emergencia y que responden fuertemente a violencia física, que aumentó muchísimo. Según el consejero presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero, el 40% de las mujeres que llamaron de emergencia indicaron que esta violencia que padecen es hace tiempo, no solo es a raíz de la pandemia, aunque se exacerba en su manifestación. Y el 20% de las mujeres expone que sufre violencia a diario. Según el 911, las llamadas se disparan entre las 18 horas y las 4 de la mañana y se combina el consumo de alcohol con la frustración por el tema económico y laboral. Ahora, ¿qué vimos en términos de, digamos, de estas polémicas que se generaron a raíz de los datos del aumento en violencia de género por la pandemia del COVID? Esta es una cita del presidente el 6 de mayo. En el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos nosotros advertido un incremento. Desde luego, la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan. Puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento. El día 15 de mayo dijo, no quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, pero el 90% de las llamadas que registran por violencia contra las mujeres son falsas, ¿no? Aseguró en la conferencia de prensa. El 6 de mayo dice, sí existe el machismo, pero también mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno. Esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto. Entonces, si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, no aplica del todo. Y me parece importante esto porque a raíz de esto se lanza una campaña en mayo, ¿no? El 26 de mayo, que habla de el quédate en casa y cuenta hasta 10 para hacerle frente a la violencia de género en los hogares. Y bueno, la crítica que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me parece importante traer a colación, primero es que se debe entender que la violencia se resuelve con calma. Segundo, que se invisibiliza la gravedad del problema. Tercero, que colocan a la institución familiar como un espacio seguro, cuando hemos visto que la institución familiar es el ámbito más inseguro para infantes, para adolescentes y para mujeres. Tercero, se responsabiliza a las mujeres por la violencia en los hogares. Y como dijimos, sí, las mujeres también son violentas en los hogares, pero en menos de 1 de cada 10 casos, ¿no? Ahora, no es que no es poco, vaya, pero hay que tener la comparativa muy clara. No es transversal ni tampoco es interseccional esta campaña, y pide quedarse en casa cuando no es un espacio seguro. Sí se transformó esta campaña, ¿no? A raíz de estas fuertes críticas que recibió, pero a mí me parece muy importante traer a colación, digamos, historizar este proceso, ¿no? Es historia porque es muy reciente, pero darnos cuenta de cómo las respuestas formales, institucionales, en un primer momento tendieron a revictimizar y en ese sentido no le dieron el peso y la importancia y la profundidad a la gravedad del asunto. En términos de otro tipo de datos que hemos visto, bueno, la tasa de feminicidios en 2019, como yo les dije, ya era de 10 mujeres por día, pero entre el
el 2015 y el 2018 el feminicidio creció un 111%. En 2019 hubo casi 1,000 feminicidios oficiales. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos dan mujeres? O sea, para decirles, digo, el contexto ya era suficientemente grave, pero ¿cómo vamos a empezar a ver que, digo, tenemos estimaciones, pero en 1 año, en 2 años ya vamos a tener cifras oficiales y creo que va a quedar muy claro que la pandemia ha exacerbado y ha profundizado estas formas extremas, por supuesto las formas sutiles también, ¿no? Pero de desigualdad y de violencia transversal en términos de género. Pues nos dicen las mujeres que su estimación es que durante el confinamiento la violencia familiar se incrementó en 20% y que por parte de la pareja fue 65%, que la violencia sexual también ha aumentado y que se estima que los embarazos se incrementen en 40%. Nuestro país es de por sí el país que tiene un mayor número de embarazos adolescentes y adolescentes muy tempranos. Será muy interesante ver cómo se traduce este 40% de aumento en violencia sexual en los hogares, en menores de edad, y creo que ahí habrá un tema muy importante a trabajar. Según la Red Nacional de Refugios, digamos, les pongo otros datos más allá de, digamos, estas polémicas, creo que polémicas atenuaciones respecto a la pandemia de género a raíz del COVID que hizo el presidente. Creo que los datos que nos da la mujer, la Red Nacional de Refugios, así como otras instancias, pues nos hablan de la importancia de tener cautela y mirar con un lujo de detalle los datos en torno a, o sea, las dinámicas y los datos que arrojen estas dinámicas en su momento en torno a estas formas más extremas de violencia de género, ¿no? Según la Red Nacional de Refugios, se han atendido en 2020 a 70% más mujeres que en 2019. Y algo que es muy importante comentar además es que el confinamiento y el aislamiento, ¿no?, que fueron características importantes de, digamos, esta jornada de sana distancia, esta petición de aislamiento voluntario, pues debilitan o rompen las redes de apoyo, ¿no? Estos sistemas comunitarios que en un momento dado son mediadores importantes cuando hay casos y contextos de violencia importante de género. Entonces, hay otro aspecto que me parece importante, yo casi estoy caminando a mis reflexiones conclusivas, y es que la pandemia del coronavirus ha puesto en manifiesto las debilidades estructurales de nuestra habitual normalidad, ¿no? Pues misma que se ha ido resquebrajando, ¿no? Es una importante oportunidad para repensar, deconstruir y transformar los malestares y las desigualdades de fondo. Y no queremos, digamos, una nueva normalidad post-pandémica más enferma que la vieja normalidad. Eso es lo que tenemos que ponernos a repensar. Y por eso yo les traigo esta reflexión de cierre, ¿no? La equidad de género, transversalizar perspectiva de género, ¿es una moda o es una necesidad? Miren, promover la equidad de género significa trabajar para que mujeres y varones puedan modificar su posición dentro de la sociedad hacia relaciones más equilibradas. Significa crear mecanismos económicos, políticos, legales, ambientales, socioculturales y prácticas educativas para dar a todas las personas las mismas oportunidades de desarrollo, ¿no? La equidad de género es profundamente humanista, ¿no? Bien, las desigualdades, como yo les he presentado, están tan arraigadas y además interseccionalmente con otros ejes como la raza, la clase, la casta, el nivel educativo, la religión, la generación, etcétera, que se van generando estos ciclos que recrean y reproducen las jerarquías y las desigualdades, profundizándolas muchas veces, ¿no? Sí prevalecen los saberes y sí prevalecen las prácticas sociales, por lo que es difícil transformar las estructuras del sistema sexogenérico heterosis patriarcal, pero también los modelos de desarrollo de esta vieja normalidad pues no se han cuestionado lo suficiente. Por décadas han estado como centrados en esta planificación estatal y multilateral y se han abocado a enfatizar la estructura desde directrices teórico-metodológicas más que desde la agencia de las personas, ¿no? Sin considerar las necesidades de las personas y de los sujetos individuales y colectivos, o sea, de las personas y los grupos situados y en la cultura, ¿no? Sí, han habido avances importantes, pero además hay una feminización del ámbito privado y de las tareas de cuidado y también crecientemente de la desigualdad, de la pobreza, de la vulnerabilidad, de los empleos precarios, de la informalidad y de diversos tipos de violencia, ¿no? Por eso esta reflexión de que
ciertos tipos de feminismos han jugado a criada del capitalismo. Entonces, ¿ante qué escenario estamos, digamos? A nivel político hay límites muy claros de lo que se puede lograr a nivel de movimientos sociales y sociedad civil, ¿no? De base, de micro y de mesorregión, a menos que se considere al Estado y a las organizaciones multilaterales como reguladores de la globalización y el mercado en el marco de la globalización. Esto que les digo, o sea, el Estado también se ha fragilizado crecientemente en la globalización. Entonces, no es posible esperar que por sí solas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la globalización, en estos contextos, ¿no?, de sistema sexogenérico heterosis patriarcal, promuevan por sí mismas una agenda transversal de equidad de género y de bienestar social. La pandemia del coronavirus es un llamado de atención a nuestro anterior modelo civilizatorio, su violencia antropocéntrica, su pandémica violencia patriarcal y sus equilibrios enfermos. Entonces, al respecto, yo lo que les quiero decir es que no hay atajos para el buen trato. El buen trato es el camino, y este es un poco una paráfrasis de la cita que hace Gandhi, que nos dice: no hay caminos para la paz es el camino, porque finalmente, pensando en una seguridad humana con justicia social, como les decía, tenemos que mirar los 5 pilares, ¿no? La libertad ante amenazas, es decir, más allá de las necesidades, donde se reducen los riesgos, digamos, ¿no?, de perder la vida por minas personales, por armas pequeñas, por condiciones, digamos, socioambientales que obligan a las poblaciones a emigrar, y esto tiene que ver con los acercamientos canadienses a la seguridad humana. El segundo pilar tiene que ver con el acercamiento japonés, nos habla de la libertad ante el miedo, donde lo que se va limitando es la vulnerabilidad social mediante combate a pobreza y desigualdad, respeto a derechos humanos y políticas de igualdad y equidad. Tercer pilar de seguridad humana y justicia social, el acercamiento de la ONU, que es la libertad para vivir con dignidad, y bueno, que nos habla, ¿no?, típicamente de este reporte que hace Kofi Annan cuando fue secretario general de la ONU, en Larger Freedom, en 2005, pero nos habla de un Estado de Derecho con leyes equitativas, con bienestar, con participación de género y también con procesos de resolución pacífica de conflictos. Tenemos el cuarto pilar, que es el acercamiento a la Universidad de las Naciones Unidas, que nos habla de la libertad ante desastres naturales o socioambientales, donde se reduce la vulnerabilidad social y la posibilidad de que estos eventos naturales extremos se conviertan en desastres sociales. Y por último tenemos el acercamiento de la UNESCO, que es esta libertad para elegir y crear. Y bueno, la UNESCO en sus reportes de cultura, ¿no?, Our Creative Diversity del 95, pero también Culture, Creativity and Markets del 98, ¿no?, Cultural Diversity, Conflicts and Pluralism del 2000, nos dice: la cultura es el pilar de desarrollo, es un pilar indispensable del desarrollo. Todas las personas deben tener las condiciones de elegir y recrear sus culturas en un marco de pluralidad y de diversidad. Entonces, yo cierro con 2 citas, no de eso que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Esta es una cita de la escritora Mary Wollstonecraft, ¿no?, quien vivió en los 1700, y con esta cita de Anthony Giddens, que es el sociólogo, digamos, más citado en el siglo pasado, ¿no?, todavía está vigente, todavía está activo, pero que nos dice: no ha habido una sociedad, ¿no?, según los acervos históricos existentes, en la cual las mujeres hayan sido siquiera aproximadamente iguales a los varones. Esta es una verdadera revolución en la cotidianidad, y sus consecuencias se están sintiendo a nivel mundial en esferas desde laborales y políticas. Y me parece importante porque si nosotros miramos cómo sí, ¿no?, se han profundizado algunas de las desigualdades, cómo estamos ante un escenario complejo, difícil, que se profundizan algunas de las de las desigualdades estructurales, etcétera. Les regresé la presentación porque aquí pueden ver algunos de los libros que pueden descargar gratuitamente si quieren profundizar sobre estos temas en la página web del CRIM. Este es uno acerca de reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI. Es decir, ¿por qué no basta? ¿Por qué tenemos que caminar en estos 5 pilares? ¿Por qué no basta solamente enfocarnos en la mirada tradicional de seguridad como seguridad militar y de Estado? Porque tenemos que mirar las dimensiones políticas, económicas, socioambientales, transversalizando género,
de cara a los desafíos del siglo XXI, de América Latina en el camino hacia una paz sustentable, herramientas y aportes también, que es una reflexión situada, ¿no?, en América Latina, desde el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Este libro de riesgos socioambientales, paz y seguridad en América Latina, ¿no?, que también, digamos, es la continuación de ¿no? Este es del 2018, el otro es de 2015, el primero es de 2008. Este libro acerca de vulnerabilidad social y género entre migrantes ambientales, que es un estudio de caso en Morelos, ¿no?, que precisamente nos permite ver cómo hay diversos factores que van mucho más allá de lo económico en la migración. Este libro de resolución no violenta de conflictos en sociedades indígenas y minorías, este es del año 2003. Y les dejo también la liga, un manual de trabajo con emociones en el contexto COVID-19, que también pueden descargar de la página web del CRIM, y un ejemplo de una de las casi 50 notas de coyuntura que publicamos desde el CRIM. Son cortitas, ¿no?, 6, 7 páginas, y que abordan distintos temas específicamente desde la lente de la pandemia. A mí me interesó hacerlo respecto a los procesos de duelo en el confinamiento. Pero bueno, creo que esto último era para que pudieran ver algo de lo que estamos produciendo en el CRIM, que puede ser relevante para, digamos, su vida a nivel personal, pero también profesionalmente. Yo creo que me quedo aquí para que tengamos esta media hora de preguntas y respuestas. Agradezco su atención, agradezco su escucha, y me parece como muy importante simplemente reiterarles que no solo estamos ante un momento de crisis o de crisis que va generando y profundizando, ¿no?, los extremos y las polarizaciones, sino que también estamos ante un momento muy importante de oportunidad, porque quizá hace 5 años o hace 10 años, ¿no?, o antes, por ejemplo, de la crisis financiera global de 2008, pensamos que no había, o sea, que digamos que nuestro modelo globalizador, que era el fin de la historia, ¿no?, que no había forma de que vinieran crisis tan profundas como las que hemos visto a nivel económico, a nivel ahora, digamos, múltiple a raíz del coronavirus, y también a nivel socioambiental, como yo les decía, en términos de esta era del antropoceno, en la cual pues estamos de verdad echándonos un volado, ¿no?, con nuestro planeta, para ver hasta qué punto los impactos antropogénicos, o sea, los impactos que hemos generado en el sistema planetario, implican el potencial de extinguirnos como especie, ¿no?, y llevarnos a varias otras en el camino. Pues muchísimas gracias. Ahí tenemos bastante material para repensar cómo queremos nuestra normalidad post-COVID. Doctora, muchísimas gracias. A mí me parece titánico el trabajo que poco más de hora y media nos ha hecho, relatándonos, pues obviamente cómo las distintas violencias han generado esta brecha de género, y que incluso hasta me atrevería a decir que es hasta generacional, porque es algo que hemos estado heredando de generación a generación, no solamente desde el sentido de la violencia en contra de las mujeres, sino del machismo en el sentido de lo que toca a los varones. A mí me gustaría preguntarle de manera directa, ¿cuál cree que sea la función entonces de las instituciones, y en especial de las instituciones de seguridad pública como esta, como la nuestra, para crear esta cultura institucional en perspectiva de género? Y específicamente en esto que usted mencionaba del buen trato. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer nuestros compañeros policías para generar estas condiciones de buen trato? Claro, muchísimas gracias. Yo creo que me alienta la pregunta, porque es especialmente a donde a mí me interesaba dirigirme. O sea, el mensaje de fondo es que en este sistema de violencias, no vamos a transitar mucho más allá de lo que hemos conocido, sino vamos a ir profundizando estas violencias, ¿no? Yo creo que
para las y los colegas que están encargados de la seguridad pública, seguramente en el cotidiano se han dado cuenta cómo se ha desbordado la violencia y también cómo les afecta, cómo les impacta, cómo hay una enorme polarización, cómo las personas en el cotidiano también tienen gestos y actos importantes de violencia ante funcionarios públicos, ¿no? Entonces ahí hay como un enorme campo de oportunidad. Me parece que es importante, pues como yo les digo, ¿no? Hacerlo en estos distintos pilares. O sea, primero es caminar hacia una comprensión distinta, una comprensión en la cual podemos darnos cuenta que no se trata de ponernos a pelear los unos contra los otros, ¿no? En este caso, mujeres como contra varones, generación dependiente, generación más independiente, ¿no? Personas funcionarias públicas con personas que están en la sociedad civil, no, todos estamos, digamos, eso creo que sí lo ha dejado más claro la pandemia, todos estamos en un mismo barco, aunque no estamos en el mismo lugar en el barco, ¿no? Entonces es como muy interesante ahí ponernos primero a pensar, a reflexionar acerca de si ese es el camino que nos interesa y por dónde puede haber alternativas. Yo creo que uno de los enormes aprendizajes que nos ha dejado la década de las mujeres en el desarrollo, que inició en el año 75 en México, ¿no? A raíz de esta conferencia mundial de mujeres, en ese momento se hablaba de la importancia de la mujer en el desarrollo. Estamos hablando del 75, empezaron algunas voces a decir, la mujer, somos mujeres, somos plurales, diversas, somos muchísimas. Las críticas de los años 80 empezaron a hacerse más fuertes de no es suficiente considerar a las mujeres, por más plurales y diversas que sean, tenemos que trabajar desde el género, mujeres y varones. Esa fue esta perspectiva, ¿no? De los años 90. Yo creo que las voces también muy fuertes de los años 90, pero que en el 2000 fueron muy claras, fueron esta de el planeta está manifestando serias muestras de crisis socioambiental y bueno, las crisis económicas metasistémicas, digamos que han sido recurrentes, pero la de 2008 fue importante también para hacernos ver la fragilidad del sistema. Entonces mi punto es, hemos ido caminando para ver que estamos tejiendo sistemas, ¿no? Pues esto de maltrato, de opresión, de subordinación, o sea, ahí hay muchísimo que podemos primero darnos cuenta, o sea, la comprensión, a dónde ibas, la comprensión que tenemos ahora es que quizá tenemos que pensar, o sea, ya no tenemos que pensar solo el camino, tenemos que pensarnos desde el punto de llegada, por eso yo les ponía esta cita del buen trato, o sea, no tenemos que pensar en transitar al buen trato, tenemos que dar el salto al buen trato y desde ahí armar un nuevo camino, ¿no? Yo creo que justo, o sea, este periodo, al menos pensando, digamos, desde el campo de género, que es en el que yo me he especializado, pues, digo, de 75 para acá, aunque hay oleadas feministas previas y hubo conquista de otro tipo de derechos educativos, políticos, laborales, etcétera, al menos en este momento en el cual la forma de ver ha cambiado mucho, y ese es su primer paso, o sea, ya estamos en una concepción, yo creo que mucho más crítica, mucho más profunda de cuál es el camino, por dónde están las diferentes voces, de todo lo que se tiene que tejer, de que no es tan sencillo como se pensó, digamos, ¿no? Pero que tampoco es un cambio solo de dientes para afuera o de la casa para afuera, que es un cambio en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra vida, ¿no? Privada y pública, porque es un camino de ida y vuelta, ¿no? O sea, no podemos estar formándonos, socializándonos, creciendo en instituciones a veces tan verticales, autoritarias y violentas como lo es la institución familia, y pretender que entonces vamos a resultar ya más adelante, ¿no? Ciudadanos bien tratantes, sanos, equilibrados y no violentos, ¿no? Entonces yo creo que el primer camino es primero darnos cuenta y cambiar esa mirada. Segundo, aunque suene como grandes desafíos muy estructurales, etcétera, los cambios tienen que ver con los pequeños pasos que nosotros damos en el día a día, porque ahí es donde se producen y se reproducen las violencias. Entonces la invitación sería al personal a pensarse primero como persona, segundo en sus marcos de relaciones más cercanas y más íntimas. Porque yo podría decir, no, pues todos nos capacitamos profesionalmente y entonces transformamos nuestras instituciones. Pero pues, ¿a qué disonancia vamos a llegar si tenemos instituciones, digamos, de avanzadas y relaciones personales
atravesadas por malestares y violencias. Entonces, también creo que es escalonado, creo que van de la mano. Entonces, o sea, así como vamos a cambiar el marco desde el cual, o hemos podido transitar a cambiar el marco desde el cual pensamos el camino y las voces, ¿no? También podemos pensar en los procesos privados, públicos, personales y profesionales. Y yo creo que de ahí sí tenemos, además hay una dimensión importante desde, o sea, como funcionarios públicos, y digo que somos, porque yo estoy en la universidad pública, tenemos un enorme desafío para transformar a nuestras sociedades también en la medida de lo que tenemos encomendado como parte de nuestra función pública, ¿no? Entonces ahí sí, yo creo que es importante darnos cuenta que para pensar en las sociedades que queremos también tenemos que actuar y transformar la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces por ahí hay un enorme área de oportunidad, porque como funcionarios públicos también estamos investidos en lugares de impacto, de poder, de transformación. O sea, lo que hagamos, por mínimo que sea, también tiene un eco importante para ir cambiando nuestra sociedad, para ir cambiando nuestras instituciones, ¿no? O sea, ahí a mí, o sea, yo por eso me congratulo y agradezco este espacio, el que podamos establecer diálogos, intercambiar perspectivas. A mí me han invitado hace muchos años a trabajar justamente con policías, con militares, en escuelas, ¿no? Así como yo voy a trabajar con policías o militares, voy a escuelas primarias, a escuelas secundarias, a preparatorias, universidades, porque ahí o sea, hay que tejer en todos estos ámbitos, hay que tejer esta discusión, esta reflexión, este diálogo. Y yo creo que una cosa que también es importante darnos cuenta es que saber no es suficiente. O sea, también ya estamos más allá de estos modelos en los cuales pensamos que el conocimiento por sí mismo era suficiente para llevarnos a cambio de actitudes y cambios de prácticas. Sabemos que tenemos que, o sea, es llamados CAC, ¿no? Conocimiento, actitud, comportamiento. El conocimiento nos lleva a cambios de actitud y nos lleva a cambios de comportamiento. Tenemos que apropiarnos de esos conocimientos, tenemos que llevarlos a la lógica de la coherencia de lo que hacemos y de lo que somos para que realmente tengan un impacto y un cambio, ¿no? Y aquí creo que me remito a una caricatura que quizá habrán visto, ¿no? En estos días, en el cual el cubrebocas conversa con el condón y le dice, a ti tampoco te hacen caso, ¿no? A ti tampoco te usan. Pues bueno, conocimiento no es suficiente, ¿no? Tenemos que ponerlo en práctica hasta que sea parte de lo que somos. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es que coincido, no solamente personalmente, sino a nivel institucional con usted. Creo que desde esta academia hemos intentado abrir espacios para esas voces y para ir tejiendo y sobre todo para invitar a que incidan de nuestra mano, porque entendemos que la tarea y la función que nos depara el presente para mejorar el mediano plazo y el futuro, pues es muy importante y que gran responsabilidad la tenemos nosotros como institución de seguridad pública, y porque el acompañamiento en esos diferentes tipos de violencia que se vive, que vivimos, pues tiene que darse a través de la institucionalización, ¿no? Porque necesitamos instituciones sólidas. Nosotros estamos muy agradecidos, en confianza les comento, a la doctora la contacté casi que el día de ayer, entonces ella aceptó de manera apresurada esta invitación, y por esa disposición y por el tiempo que nos ha destinado, queremos honestamente, sinceramente, de corazón agradecerle su tiempo, su espacio. Esta es su casa, ojalá que este sea el inicio de otras actividades que por ahí tenemos pendientes poder organizar, pero que sobre todo tenemos con el firme propósito de mejorar nuestros procesos de capacitación y de profesionalización, y darle a la ciudadanía morelense pues una policía mucho más preparada. A nombre del contralmirante Luis Enrique Barrio Ríos, nuestro agradecimiento, reiterarle que aquí este espacio académico está no solamente para estos temas de seguridad pública y para, digamos, cualquier actividad que nosotros podamos gestionar, sino que es un ejercicio de ida y vuelta. Así que tenemos por ahí un proyecto que se llama Academia para Todos, donde estamos prestando nuestras instalaciones, abriendo nuestra sede para que vengan instituciones académicas, sociedad civil y cualquier otro tipo de
de personajes sociales para realizar actividades con nosotros o incluso para cualquier otro grupo focal, ¿no? No necesariamente tiene que ser, repito, policía. Entonces, ahí está la invitación. Le haremos llegar de manera virtual su reconocimiento, ya que pues estos temas de la pandemia pues nos siguen teniendo, guardando la sana distancia. Y pues nada, muy agradecidos, y a nombre también de los compañeros que hoy nos acompañan, pues decirle que ojalá nos pueda seguir acompañando en otras actividades. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Yo espero tener esa oportunidad en el tiempo, ¿no? Como yo creo que se tradució en el CV, además de la parte académica y muy teórica, a mí me ha interesado mucho la práctica clínica. Ahí es donde se dan muchas transformaciones, y pues bueno, ya tendremos oportunidad de generar muchísimos intercambios en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias por su atención, ¿no? Y agradezco, por supuesto, la invitación a la doctora Rumbo, al contraalmirante Barrios también, y a ustedes por pues esta escucha paciente y por el diálogo que vamos a entablar. Yo estoy a sus órdenes en la universidad, en las redes, en el correo electrónico, y pues en algún momento dado yo creo que también en esta presencia, en esta posibilidad, ¿no? De alguna interacción, algún taller, alguna otra cosa para ir profundizando estos temas. Les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias, doctora, que pase excelente día. Nos estamos viendo pronto.